Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 24 de agosto del año 2021. Voy a saludar a quienes nos acompañan. Empiezo por Fernanda Fernández Feir, buen día. ¿Cómo estás, Emiliano? El resto de los compañeros. Sigo, Óscar Sarlo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Vuelvo acá al estudio, Leonardo Costa, buen día. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Y salto a la virtualidad otra vez, David Uriarte, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, sí. Aquí estamos, en tertulia híbrida una vez más. Aquí estamos con esta integración 50 y 50. Fernanda y Neco acá, Óscar y David allá, cada uno en su casa. Pero además, con un detalle que hay que agregar antes que lo marquen los oyentes. Una manga de abogados del primero hasta el último. Hasta el último, tal cual. Unanimidad hoy, ¿no? Hay más abogados que gente. No sé si habíamos logrado semejante cosa. Nada puede salir mal entonces. No sé si tenemos antecedentes. ¿Se habían dado cuenta? ¿Lo tenían registrado ustedes que están del otro lado? Recién me di cuenta. Bueno, no, porque falta que vos seas abogado, Emiliano. No, yo me refería a los tertulianos. No está Te vamos a convencer. Bueno, vamos a ver si eso tiene alguna ventaja. Tabaré Viera asumió ayer como nuevo ministro de Turismo luego de la renuncia de Germán Cardoso el viernes de la semana pasada en medio de acusaciones por presuntas irregularidades en compras directas de espacios de publicidad a empresas de cartelería en vía pública. Viera, que fue intendente de Rivera en 2 periodos, presidente de Antel, integrante del directorio de OCE, diputado y últimamente senador, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Al final del encuentro, aseguró que el mandatario le había pedido tener cuidado en el manejo de la cosa pública. El presidente nos dio libertad para trabajar, todo su apoyo, nos pidió obviamente todo el cuidado en el manejo de la cosa pública que obviamente compartimos. Ustedes saben que yo soy un viejo servidor público, que tengo experiencia en la gestión y en la administración y por lo tanto atendiera a los principales y más urgentes proyectos que tiene el país en esa materia. La banca de Viera en el Senado pasa ahora a Raúl Valle, de la lista 15 del Partido Colorado, por lo cual el sector vallistas se queda sin representación en la Cámara Alta. Ayer, el líder de vallistas, Julio María Sanguinetti, reconoció que tuvo conversaciones con Raúl Valle en estos días para que no asumiera la banca y se la dejara a quien figuraba como tercer suplente, Elena Grauert, que sí pertenece a vallistas. Sanguinetti dijo que charló con Valle en un espíritu abierto y de generosidad y sin condicionamientos, pero finalmente el pedido no prosperó. De todos modos, el expresidente afirmó, él se siente bien representado por el resto de los senadores colorados. No miramos de modo estrecho la situación para resolverla en función de lo que pudieran ser intereses políticos legítimos, pero no superiores a los que se convocan, apuntó. Los escucho. ¿Qué dicen? ¿Cómo vieron la solución o este nuevo paso en esta crisis que se generó en el Ministerio de Turismo? Agarro yo. Neco. A ver, pasaron cosas me parece interesantes. Una de ellas es que la crisis esta de gabinete se procesó y se terminó de solucionar fuera del gobierno, en la medida en que creo que la calle inteligentemente dejó que esto lo resolviera el Partido Colorado, y no se involucró, digamos, ni en la, por lo menos públicamente, ni en la remoción ni en la sucesión. Y pasó algo interesante, que primero va a la casa de Sanguinetti, Tabaré Viera, y después recién va a presidencia. Lo cual tiene la parte positiva que dejó afuera al gobierno, tiene la parte negativa, me parece que es como parte de la cosa pública se termina solucionando ni siquiera en la casa del partido, sino en la casa de Sanguinetti. Es como un viejo titiritero, no por viejo sino por titiritero,
que termina solucionando ciertas cosas. No le salió... Pero ojo, recién en la torre ejecutiva fue que recibió la certificación formal en el cargo, o sea, el tapabocas con el escudo nacional al costado. Bueno, sí, está bien, pero... No, porque viste que es así. Sí. Cuando salió de la torre ejecutiva ya tenía el tapabocas correcto. No, el nuevo bastón de mando es el tapabocas. Es una especie de bastón de mando. No, pero dejando de lado esa anécdota, también es cierto lo que señalabas. La casa de Sanguinetti fue el epicentro de todo esto. El viernes, cuando renunció Germán Cardoso, y ayer, cuando asumió, entre comillas, Tabaré Viera. Todos recordaremos las imágenes, las fotos, los videos de ese ambiente de paredes verdes, tapizado de cuadros, que es el que utiliza Sanguinetti para estas ocasiones. Entonces, una cosa paradójica, el Partido Colorado está en un momento crítico, difícil, pero también creo que sale un poco fortalecido justamente porque termina procesando en la interna el tema, no así en los liderazgos, pero sí en cuanto a la fortaleza de la institución. Y por otro lado sucede algo interesante, que es que la parte, digamos, donde Sanguinetti creo que sale peor, es que él pensaba que Valle de pronto iba a renunciar, y un Valle no renuncia. Los Valles no renuncian. Opa, mirá la definición tajante. Digo, tengo alguna información. No, pero los Valles no renuncian. Y bueno, yo me alegro mucho que el Mono sea senador, por la historia, por la familia y sobre todo por el padre, que creo que nunca pensó que su hijo iba a ser senador. Y bueno, creo que es un lindo homenaje, y ojalá que sea no solo eso, sino que sea construcción de políticas públicas, control en el Parlamento y apoyo a las cosas que haya que apoyar al gobierno, pero sobre todo gestación de un nuevo liderazgo, ¿no? Bueno, Neco tenía bastante para decir. Como punto de partida creo que fue interesante su intervención. Ahora, ¿quién toma la posta? No sé si quieren seguir la virtualidad o seguimos por acá la presencialidad. Vamos a ir alternando, si no se quejan los que están afuera. Óscar. Bueno, me gustó el planteamiento de la ubicación que hizo Neco del tema, porque repasó, digamos, los focos que removió este incidente, ¿no? Que es mucho más que un cambio de ministerio, tiene varias cosas. Y a mí me parece que esto, yo no sé, en ese recorrido que muy bien trazó Neco de la cosa pública, no sé si terminamos en la cosa nostra, porque ese manejo que intentó hacer Sanguinetti desde entre bambalinas, que se le fue de las manos, ¿verdad? Trascendió mucho, que iba a tratar de presionar a Valle para que no aceptara. Eso quedó públicamente, trascendió claramente, y él no lo negó, y al final admitió que había habido algo de eso, y no lo pudo conseguir, lo cual demuestra que acá hay un problema de comunicación, ya los reflejos no son los mismos, y me parece que esto es una celebración anticipada de la fiesta de la nostalgia, ¿no? Porque realmente Sanguinetti llegó a presidente del partido sin la mayoría, se la concedió la presidencia, se la concedió Talvi, no logra manejar la designación, trascendió claramente que Tabaré Viera se autoimpuso como ministro, porque la jugada de Sanguinetti era otra, era, si no renuncia a Valle, vamos a poner a otro, a Marne, a Osorio Marne. Bueno, si todo le salió mal, no conduce nada, y está simplemente, bueno, puso la casa. Y eso no es suficiente. Entonces acá tenemos, me parece que creo que aparecen varias cosas interesantes. Primero, el Partido Colorado está en manos de algunos líderes del interior, que son los únicos que tienen algo que decir en todo esto, ¿no? Se autoimpuso el ex intendente, que sin duda tiene un cierto liderazgo, tiene peso. El anterior ministro era también del interior, y Coutinho también viene del interior. En fin, como que la cosa se está armando sobre algunos restos que quedan en el interior, y ahí estará el futuro del sanguinetismo, eventualmente, o de otros sectores. Y por el otro lado, me parece muy interesante esta inesperada aparición en la escena política de un hijo de Jorge Valle, que nadie esperaba realmente que llegara tan rápido, sobre todo porque él no había puesto tanto interés, salvo en la última elección, nunca se había manifestado interesado en la política pública.
Así que a mí me parece que esto le va a poner interés, y espero que también diversión, como teníamos con Jorge Valle, que le ponga pienso, inteligencia, sobre todo, que es lo que siempre aportó Jorge, y bueno, tener un Valle en la nostalgia, a mí que soy gran nostalgioso, a mí me pone contento que haya un Valle en la vuelta. Bien. Después en la comunicación no sé, lo dejo para la próxima vuelta, sí. Tengo alguna cosa sobre a propósito del Mono Valle, un par de apuntes que capaz que Neco puede mejorar o corregir. Efectivamente, es toda una sorpresa Raúl Lorenzo Valle, senador, porque en el proceso electoral del año 2019 apareció muy al final, ¿no? Apareció muy al final en las elecciones internas con una lista que tampoco votó fenomenalmente bien. En una 15 que a su vez frente a vallistas, frente al grupo de Sanguinetti, votó mucho menos, ¿no? Y sin embargo, bueno, la 15 termina teniendo 2 senadores y vallistas ninguno, ¿no? Y bueno, y de esos 2 senadores, uno corresponde nada menos que a Raúl Valle, que no estaba para ser político últimamente, estaba dedicado a sus asuntos personales, y sin embargo, ahora sí resuelve que asume, ¿no? Hago una breve intervención. El Mono aparece en la política, obviamente, creo que como una especie de homenaje póstumo al padre. Sí, sí. Un individuo que yo lo conozco de siempre estar cerca del padre, pero nunca en la política. Los 2 hijos de Jorge siempre estuvieron muy cerca de él, pero no en la política. Y bueno, me parece que en ese homenaje póstumo él aparece, pero también aparece en otro tema que es contra Talvi. Él marcadamente sale a la campaña cuando Talvi se erige o se autoerige como una especie de continuador de Jorge. Y él ahí sale. Yo sabía que ibas a agregar algo interesante. No, ese detalle lo teníamos todos olvidado. Sí, pero él sale ahí con furibundos ataques en el sentido político a Talvi, y sobre todo a querer ser una especie de heredero político de Jorge, ¿no? Bueno, y el otro detalle que agrego yo es que, claro, la principal figura de la 15 hoy es José Amorín, que ya está en otra responsabilidad, ¿no? Que no puede ser formalmente política. Presidente del directorio del Banco de Seguros del Estado, por eso no está en el Senado él, ¿no? Entonces terminan Coutinho y Raúl Valle siendo los legisladores en la Cámara Alta. ¿Fernanda? Yo creo que esto tiene como 2 aristas. Una es la que vienen trabajando más, que es la parte de cómo afecta esto al Partido Colorado, que creo que no por el presidente mandato cumplido Sanguinetti es una mala noticia, sino porque para la gente de mi generación, por lo menos, siempre esperamos como el recambio de liderazgo, la alternativa de liderazgos, que no significa, vuelvo a reiterar, que sea malo por él, sino que otra vez, yo no creo que el Partido Colorado salga tan fortalecido, sino Sanguinetti, una vez más, siendo la cara, el vocero, el interlocutor y quien decide lo que pasa en el Partido Colorado. Creo que, no, yo no voy a opinar como si fuera el Partido Colorado porque no soy del Partido Colorado, pero en el sentido de una actora del sistema joven, me parece que los recambios siempre están buenos. Por otro lado, el tema del gobierno. Perdón, Fernanda, sobre eso, pero la evidencia es que se le impuso Viera a Sanguinetti, no lo decidió él. Y Valle también. ¿Por qué decís eso, no? No, porque cuando hablamos del epicentro, de la casa de Sanguinetti articulando con el presidente de la República, otra vez es él el interlocutor que da el aval o el visto bueno para que sea Viera quien vaya a ocupar el lugar del ministerio. Sí, pero viste que Leo le pone un matiz a eso, ¿no? No, yo comparto que Sanguinetti tiene el protagonismo, pero tiene, o sea, es como aquello que el rey reina pero no gobierna, ¿no? La figura fue él, el centro del respeto fue él, pero las 2 decisiones no son de él, ni Tabaré Viera ni Valle. Entonces ahí hay un matiz, pero digo, me parece. Pero esa lectura es tan rápida para el resto. No, la que tú haces es la correcta, la lectura de la imagen es esa, la que tú decís. Y creo que también es la que le importa en cierta medida a Sanguinetti. Y por otro lado iba el tema del gobierno que tanto se ha hablado. Yo creo que nunca es una buena noticia, obviamente, este tipo de situaciones, no por Viera, sino por la que le antecede. Pero creo que para el gobierno sí es un
un ministro más, en el sentido de que, a ver, el gobierno es un gobierno de coalición y obviamente acá se funciona con lógicas que buscan respaldos en el Parlamento. Por eso entiendo que está bien que se haya manejado de la manera que se manejó, porque, a ver, es un lugar que le pertenece al Partido Colorado, dentro del Partido Colorado tiene sus sectores, respondía a Ballista, digo, me parece que es lo más coherente. El otro día yo escuchaba a Sanguinetti decir que la verdad estaba de acuerdo, que las personas pasan, lo que importan acá son los partidos y lo que tiene que seguir es el gobierno. Así que en esa línea me parece lo más acorde para buscar los respaldos en el Parlamento para seguir gobernando, porque hay que seguir gobernando. David. A ver, yo creo que en realidad este episodio lo que termina es mostrando una gran debilidad del Partido Colorado, una debilidad estructural digo porque termina. Cuando Cardoso dice, esto fue un gravísimo ataque, fue un ataque desde adentro del partido, un problema dentro del partido, o sea, esto no fue un ataque de la oposición, del Frente Amplio, para nada, ¿verdad? Toda la denuncia parte de un integrante del partido y de la 15, o sea, y termina apareciendo una figura que es una de las figuras, de las pocas figuras más trascendentes que tiene el Partido Colorado, pero que, como dice Fernanda, no implica ningún tipo de renovación. Y yo creo que, en definitiva, se pone alguien de mucha importancia dentro del Partido Colorado para ocupar el ministerio, que es el único ministerio que puede operar políticamente, vamos a entendernos, operar políticamente, en función de una futura campaña electoral, dejando, en cierta forma, yo realmente no lo conozco a Valle, pero además por lo que me dicen es una persona alejada de la política, así que no creo que sea el mejor reemplazo en el Parlamento, más allá de que cumpla con el homenaje a su padre, no creo que sea, digamos, en ese sentido un refuerzo para el Parlamento. También esto debilita la coalición, ya la debilita el hecho de la razón por la cual se tiene que hacer ese recambio de ministros, se debilita en función de la confiabilidad que puede tratar de generar la coalición por los hechos que son notorios, y por el otro lado, también debilita la imagen de un presidente que dice, bueno, que es una cuestión del Partido Colorado, digamos, ¿no? Es decir, no hay esa imagen de es el presidente el que decide, o es el presidente que dice, bueno, está bien, voy a poner un Colorado, pero lo decide él. No, se lo deja a que lo resuelva acá. Y termina además en esa situación donde, como decía Oscar, quien era, digamos, quien no sacó la mayoría dentro del Partido Colorado es el secretario general, en virtud de todo esto, de todo ese manejo de Talvi. Me hacía mucha gracia lo del gran titiritero, sin ninguna duda que Sanguinetti lo es. Pero lo que demuestra es falta de gente, falta de recambio, dificultades internas muy grandes en un partido que no logra despegar. Y yo creo que el problema que tiene el Partido Colorado en este momento es la falta de identidad. Y es la falta de identidad porque no sabe si es de derecha, si es socialdemócrata, es decir, si obedece a su historia de José Valle y Ordóñez y Luis Valleverre, o si obedece a la historia de Manuel Ríos, me refiero al padre, al riverista, ¿no? Yo creo que ese es el problema por el cual el Partido Colorado no puede encontrar dónde está su lugar en este momento en la política. Y todavía con las complicaciones internas de este tipo de problemas que le trajo Cardoso, que era la crónica de una muerte anunciada, porque si uno ve la historia de varias complicaciones que tenía Cardoso, era de alguna forma muy previsible que tuviera. Ya hubo anuncios de esto antes y bueno, terminó con esa situación interna bien. Anoto al pasar, Sanguinetti sigue respaldando a Cardoso, ¿no? Lo volvió a decir ayer en la segunda conferencia de prensa. Lo cual debilita más la imagen del Partido Colorado, para mí, sin duda. Neco. Pero, a ver, yo creo que cuando hay un problema de este tipo, lo peor que puede hacer un partido y para un gobierno es seguir insistiendo en el tema. Lo mejor que puede hacer es dejar el problema hacia un costado, dejar las manos libres al gobierno para que sea este o cualquier otro gobierno y evitar los efectos Sendic. Es decir, que el individuo siga en el cargo, y no estoy comparando porque son situaciones totalmente no comparables, la de Cardoso con la de Sendic, sino simplemente lo que quiero poner en el tema es cuando alguien recibe un cuestionamiento,
dejarlo que sea el centro del tema por meses y meses. Da la sensación, anoto al margen, que el caso Sendik fue una lección para todo el sistema político uruguayo. Comparto ¿no? contigo. Para todo el sistema político uruguayo. Sí. Porque sin duda que el Frente Amplio aprendió, pero también me parece aprendió el Partido Nacional, aprendió el Partido Colorado, aprendieron todos, y lo hemos visto en decisiones relámpago que se han ido tomando. Diría desde la campaña electoral en adelante, ¿no? Sí, desde la campaña comparto. electoral en adelante. Pensemos, yo que sé, en Carlos Moreira. Carlos Moreira en el caso del Partido Nacional. Aparecieron aquellas grabaciones, empezaron a circular y en la tarde ya estaba afuera, ¿no? Y cuántos ejemplos hemos visto de ahí en adelante, ¿no? Sí, yo creo que eso es un buen aprendizaje para dejar libre al gobierno. Más todavía que el gobierno tiene que hacer una defensa frente a un referéndum que me parece que no puede estar teñida la discusión de temas que son políticos por temas personales y que pueden recibir cuestionamiento. En ese sentido yo creo que al revés. El Partido Colorado, como siempre, actuó, me parece que en salvaguarda del gobierno, no del gobierno sino del gobierno como institución. Y eso tiene que ver con la formación de Sanguinetti como el partido del Estado, más allá de que hoy esté debilitado el Partido Colorado, etcétera, etcétera. Me parece que la decisión esta fue una buena decisión procesada internamente, dejando a Germán Cardoso que haga la defensa personal de su tema, y no dentro del gobierno con el tiroteo. Y yo creo sí que el partido tiene un problema de liderazgo y que va a tener que procesar, pero no es esta instancia, esto era realmente un tema diferente. Y además, también tiene un tema de identidad, yo comparto que tiene un tema de identidad, y tiene que ver con si de futuro la coalición multicolor va a ser únicamente una unión electoral puntual, o si de alguna manera lo que pasó en Montevideo es lo que va a pasar en el futuro. Entonces me parece que ese problema de identidad lo va a tener que ir resolviendo el Partido Colorado, así como también lo va a tener que resolver el resto de los integrantes de la coalición, ¿no? Bueno, Fernanda lo mira con mucha atención a Leonardo. ¿Algo desde su visión nacionalista creo que va a agregar o no? No, sí, aporto que si bien creo que estuvo muy bien el Partido Colorado en este sentido, no creo que el presidente de la República haya estado ajeno a la toma de esta decisión. Comparto. O sea, ni que hablar que esto no es una decisión unánime del Partido Colorado, sino que creo que acá lo que en donde pesa el Partido Colorado es en la forma en la que se comunica y cómo se comunica. Yo creo que el presidente en este país manda, que sigue mandando, pero me parece algo muy bueno que gobierne negociando con sus socios de la coalición. Cuando muchas veces se señala, ¿no?, el presidencialismo y como muy marcada la figura del presidente, bueno, yo creo que esto también va en el sentido de decir, y cuando le dice al ministro, para mí no es un detalle menor, porque nosotros se rescataba el tema de bueno, que tengan cuidado con el manejo de la cosa pública, pero también le dijo gobierna en libertad. Sí. Creo que son dos señales también de un presidente que, si bien claramente el presidente manda y tiene que tener autoridad, negocia con yo te agrego un detalle que pasó inadvertido quizás en algún lugar, pero también el presidente tenía cierta capacidad, comillas, de veto sobre las personas, porque de hecho se manejó uno de los nombres, y como ese nombre estaba asociado profesionalmente y muy respetable a una empresa de publicidad, dijeron este nombre no. O sea, yo no quiero quitar en eso el protagonismo, lo que quiero decir es que fue un manejo prudente del poder, dejando el Partido Colorado su duelo interno, llamémoslo así. 100%, no tiene necesidad de camisetear decisiones y demostrar que él manda todo el tiempo. Oscar, Davis. Sí, yo creo que... Perdón, Oscar está primero. No, simplemente anotar esto en el plano comunicacional. Me llamó la atención una cierta contradicción, ¿no? Tabaré Viera dijo, del asunto Cardoso no hablamos. Ahora, de lo único que transmitió, lo que le dijo el presidente fue, hay que cuidar la cosa pública. O sea, no vuelvan a meter la pata como Cardoso. Y cuando uno esperaba que le hubiera dicho algo, bueno, vamos a promover el turismo, espero que las metas sean estas, hablar algo del tema, resulta que lo único le dijo, no cometan los errores que cometió el anterior ministro, porque si no, te vamos a tener que sacar también.
Entonces me parece que ahí no estuvo clara lo que se quiso transmitir. Y me parece que lo que aparece como lectura también que debe estar detrás de todo esto, obviamente no nos olvidemos que el turismo, gran sector muy golpeado, pero acá hay un cambio grande de vector, me parece, ¿no? Es decir, Tabaré Viera es el portavoz de lobbies muy fuertes de Rivera, el negocio con Brasil, de los free shop, y de toda una corriente, digamos, que busca los lazos con Brasil. Cardoso era claramente un portavoz de los sectores Maldonado, de los intereses de Maldonado, etc. Y aquí vamos a ver cómo esto se va manejando. Tabaré Viera no tiene tanta presencia en Maldonado ni en el este como para dar una continuidad total, ¿no es cierto? Pero se irá arreglando eso. Simplemente quiero decir que acá hay un lobby distinto muy cerca de Tabaré Viera. Yo creo que acá hay un tema que me parece que es importante, y es el tema de cómo queda parado el Partido Colorado frente a las elecciones. Y recordemos que cada vez son más cortos los tiempos electorales, en los cuales hay que ver si la coalición se va a mantener o no. Cada uno va a querer marcar su perfil. Claramente, Cabildo Abierto está marcando su perfil. Y por el otro lado está el tema de que hay que gobernar. Y como se planteó, realmente yo creo que el presidente no fue ajeno a esto. Y yo no sé qué opinan mis colegas abogados, pero cuando el presidente dice, escuché la información o las explicaciones jurídicas que me dio el ministro Cardoso, para mí ya ahí le había quedado claro al presidente que no podía aceptar esas explicaciones. Jurídicamente estarían bien, pero políticamente eran inaceptables. Esa es la valoración que tengo de cuando lo... ¿Por qué? Y porque en realidad si ahora le dice al ministro, y como decía Oscar, no le dice cuál va a ser la gestión que se tiene que hacer el ministerio, sino el cuidado de los fondos públicos, lo que le está advirtiendo es, estas cosas no pueden volver a suceder. Ahora, esto lo que está marcando es las dificultades que encuentra, y que va a encontrar sin duda, el gobierno, en la medida en que los tiempos políticos se van acortando, las posibilidades de que cada uno quiera marcar sus diferencias están, y por el otro lado los resultados no aparecen. El tema además de cambiar el ministro justo en este momento donde se estaba planteando la apertura de las fronteras y las posibilidades, que esto es un problema para el gobierno, porque obviamente por más que Tabaré Viera es alguien que tiene experiencia en la administración y en gobierno, no es fácil agarrar esto a 2 meses de empezar las posibilidades de que se inicien las temporadas. Sí, supongo que ahí jugará un papel el subsecretario Remo Monseglio, que es el que va a marcar la continuidad en la gestión, ¿no? Otro detalle curioso de estos cambios en el gabinete, ¿no? Se va el ministro, pero el subsecretario queda, porque además pertenecen a partidos políticos distintos, cuando teóricamente el subsecretario es un hombre de confianza del ministro, lo pone el ministro, ¿no? En este gobierno no están así. No, por eso, en este gobierno no es así. Y históricamente también han pasado casos así. Yo a Doís le digo, como abogado, que en el Turf uno aprende que las carreras son de 2.400 metros en la política. Yo no, ya sé que no, te lo digo con respeto a esta vez, pero quiero decir, las carreras se definen en los últimos 100 metros. Me parece que para el Partido Colorado tiene un problema complicado, yo no quiero minimizar eso, lo que quiero decir es, bueno, le quedan 800 metros para ver si consigue algún puntero. Ya seguimos, cambiamos de tema para la segunda parte de esta tertulia.